Ya a salvo, asaltaron un pueblo por la necesidad de comer, no sin gran esfuerzo, y cuando ya se creían seguros, durante los 3 días que allí pasaron, un grupo de nativos intentó hacerse con los bergantines, pero estos fueron repelidos. Desde aquella población partían muchos caminos hacia el interior, y temiendo un posible ataque, Orellana mandó levar anclas y partir el 16 de mayo. Cito: Salimos de este dicho pueblo y comenzamos a caminar, y no hubimos andado obra de 2 leguas cuando vimos entrar por el río otro río muy poderoso y más grande a la diestra mano. Tanto era de grande que a la entrada hacía 3 islas, a causa de lo cual le pusimos el río de la Trinidad. Y en estas juntas de uno y de otro había muchas y muy grandes poblaciones, y muy linda tierra, y muy fructífera. Esto era ya en el señorío y tierra de Omagua, y por ser los pueblos tantos y tan grandes, no quiso el capitán tomar puerto. Y así pasamos todo aquel día por poblado con alguna guerra, y muchas veces los indios se ponían a platicar con nosotros, y como no los entendíamos, no sabíamos lo que nos decían. Así siguieron hasta avistar un pequeño pueblo poco protegido, donde ya sí se decidieron a parar y a aprovisionarse. Aquel pueblo, aunque pequeño, parecía estar conectado con el interior, ya que desde allí salían muchos caminos con apariencia de ser muy importantes. Orellana, curioso, fue con algunos compañeros a explorar, y se adentró al interior siguiendo uno de ellos, y a cosa de media legua, éste se partía en más caminos aún más grandes. Así que los exploradores dieron media vuelta por no ser prudente continuar tierra adentro. Estaba poniéndose el sol cuando llegaron al pueblo, y Orellana mandó embarcar, temiendo permanecer en tierra en una zona tan poblada y tan bien comunicada. Y así íbamos siempre desviados de tierra, por no dar lugar a que los indios saliesen a nosotros. Así cruzaron Omagua y llegaron a un pueblo muy grande y muy bien conectado con el interior, pues allí habitaba el cacique Paguana, el señor de aquel lugar, quien era pacífico y recibió en muy buenos términos a los españoles. Sin mirar atrás, continuaron el viaje. Salimos de esta población y fuimos caminando siempre por muy gran poblado, que hubo día que pasamos más de 20 pueblos, y esta por la banda donde nosotros íbamos, porque la otra no la podíamos ver por ser el río grande. Y así íbamos 2 días por la banda diestra y después atravesábamos e íbamos otros 2 días por la mano siniestra, que mientras veíamos lo uno, no veíamos lo otro. No sin alguna que otra escaramuza terminaron de cruzar la tierra de Paguana, y entraron en otra provincia de la que no pudieron conocer el nombre del cacique que la señoreaba. El sábado 3 de junio vieron la boca de un río a mano izquierda que desembocaba en el que ellos iban, el agua del cual era negra como tinta, y por esto le pusimos el nombre de Río Negro, el cual corría tanto y con tanta ferocidad que en más de 20 leguas hacía raya en la otra agua, sin revolver la una con la otra. Siguieron adelante proveyéndose de comida como podían, y el día 5 tomaron puerto en un pueblo mediano, donde se les recibió en son de paz. Sin embargo, esta relativa calma que los acompañaba pronto acabaría, pues al reanudar el viaje pasaron por numerosos pueblos donde fueron recibidos con hostilidad. El día 7 tomaron un pequeño pueblo, pero el coste fue de 18 españoles heridos, pues por la noche los nativos se reorganizaron y atacaron con saña para recuperar sus casas. Durante el combate
tomaron como prisioneros a unos pocos, y al alba fueron ahorcados para infundir temor en los supervivientes. Siguieron su camino por el río hasta llegar a la desembocadura de la actual Madeira, aunque en aquel momento lo bautizaron como Grande, por ser tan inmenso. Cruzaron la zona y se toparon con unas poblaciones muy grandes, donde no parecía haber gente. Orellana, que tenía mucha experiencia en temas de guerra, sospechó que era una emboscada y decidió cruzar rápidamente sin pararse en tierra. Y los indios, visto que pasábamos de largo, levántanse más de 5000 con sus armas, y empiezan a darnos grito y a desafiarnos, y a dar con las armas unas en otras, y con esto hacían tan gran ruido que parecía hundirse el río. Al poco de haber esquivado esta muerte casi segura, dieron con un pueblo adornado por picas, con cabezas de muertos clavadas en ellas, lo que sirvió de disuasión para no parar allí. Más adelante dieron con otro poblado de gente guerrera, mas el hambre no les dejó otra opción que acometerle para ver si sacaban algo que llevarse a la boca. Los españoles mataron al líder de los guerreros del pueblo, pero estos no se rindieron, y se atrincheraron en sus casas. Orellana, para forzarles a salir de ellas, ordenó incendiarlas. La medida resultó efectiva, y huyeron sin mirar atrás. Fue en este pueblo donde se tomó, y cito, una india de mucha razón, y dijo que cerca de aquí estaban muchos cristianos como nosotros, y los tenía un señor que los había traído el río abajo. Y nos dijo cómo entre ellos había 2 mujeres blancas, y que otros tenían indias e hijos en ellas. Siguieron río abajo sin tomar pueblo alguno, por no tener necesidad de comida, y pasaron por donde la nativa les había indicado que estaban los cristianos. Sin embargo, decidieron no desviarse de su camino, por no comenzar una nueva aventura incierta, pues suficiente tenían con la que ya estaban viviendo. Avanzaron, guerreando de cuando en cuando, bien por defenderse o bien por tomar algún pueblo para obtener alimentos, y así llegaron por fin al señorío de las Amazonas. Estos pueblos estaban avisados y sabían de nuestra ida, de cuya causa nos salieron a recibir al camino por el agua, no con buena intención, y como llegaron cerca del capitán, quisiera traerlos de paz, y así los comenzó a hablar y llamar. Pero ellos se rieron y hacían burla de nosotros, y se nos acercaban y decían que anduviésemos, y que allí nos aguardaban, y que allí nos habían de tomar a todos y llevar a las Amazonas. Orellana, ante la soberbia de aquella gente, ordenó que tirasen con los arcabuces y ballestas para hacer un alarde de fuerza, a lo que los indios respondieron retirándose para informar a los suyos de lo que habían visto. Continuaron los españoles recorriendo el cauce del río, tratando de aproximarse a lo poblado, pero los naturales del lugar les cortaron el paso. Nuevamente, necesitados de comida, Orellana decidió abordar una población repleta de gente preparada para la guerra. Y así fue que, en comenzándonos a llegar a tierra, los indios comienzan a defender su pueblo y flecharnos, y como la gente era mucha, parecía que llovían flechas. Pero nuestros arcabuceros y ballesteros no estaban ociosos, porque no hacían sino tirar, y aunque mataban muchos, no lo sentían, porque con todo el daño que se les hacía, andaban unos peleando y otros bailando. Y aquí estuvimos en muy poco de perdernos todos, porque como había tantas flechas, nuestros compañeros tenían harto que hacer en ampararse de ellas sin poder remar, de causa de lo cual nos hicieron tanto daño que antes que saltásemos en tierra nos hirieron a 5, de los cuales yo fui uno, que me dieron con una flecha por una ijada que me llegó a lo hueco, y si no fuera por los hábitos, allí me quedara. Visto el peligro en que estábamos, con mucho trabajo llegamos a abordar, y nuestros compañeros se echaron al agua, que les daba a los pechos. Aquí fue una muy gran y peligrosa batalla, porque los indios andaban mezclados con nuestros españoles, que se defendían tan animosamente que era cosa maravillosa de ver. Andúvose en esta pelea más de una hora, que los indios no perdían ánimo, antes parecía que se les doblaba.
quiero que sepan cuál fue la causa por qué estos indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos y tributarios a las amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro, y vinieron hasta 10 o 12, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios como capitanas, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía le mataban a palos. Y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello, y entrenzado, y revuelto a la cabeza. Y son muy membrudas, y andan desnudas en cueros, tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y sus flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Y en verdad que hubo mujer de estas que metió un palmo de flecha por uno de los bergantines, y otras que menos, que parecían nuestros bergantines puercoespín. Dada la gran acometida que estaban sufriendo, sumado a que vieron cómo llegaban refuerzos desde el pueblo y el río, los españoles se vieron forzados a retirarse, volviéndose todos a los bergantines, para así hacerse nuevamente a lo largo del río. Tan cansados estaban que ninguno remó por un buen trecho, sino que se dejaron arrastrar por la corriente. Encontraron un nuevo pueblo, pero éste parecía vacío. Orellana se olió que era una trampa y mandó continuar, pero la insistencia de los tripulantes hizo que regresasen para ver si podían conseguir algo de comida. Efectivamente, Orellana tenía razón, y en cuanto se acercaron al pueblo, los habitantes comenzaron el ataque. Agotados del anterior combate, pudieron defenderse a duras penas, aunque lo lograron. Únicamente hubo un herido, y no fue otro que el padre Carvajal de nuevo. Y de todos en este pueblo no hirieron sino a mí, que me dieron un flechazo por un ojo que pasó la flecha a la otra parte, de la cual herida he perdido el ojo y no estoy sin fatiga y falta de dolor. A esta provincia la llamaron San Juan, pues habían entrado en ella el 24 de junio, y de ahí en adelante decidieron navegarla por el medio del río, evitando siempre lo poblado. Sin embargo, esto no contentó a la gente que habitaba aquellas tierras, y, continuamente, estuvieron persiguiéndoles e intimidándoles, para ver si lograban echarles de allí. En uno de los pocos momentos de descanso que tuvieron, Orellana interrogó a un nativo que llevaban preso, preguntándole quién eran aquellas guerreras tan feroces, a lo que respondió que eran unas mujeres que residían en la tierra adentro a 7 jornadas desde allí. Orellana se interesó por si eran casadas, a lo que se le respondió que no residía hombre alguno con ellas, y que para parir invaden otros pueblos para raptar varones y llevarlos a sus casas. Una vez embarazadas, devuelven al hombre a su pueblo natal, y si paren varón, lo matan y se lo envían al padre. Siguió el nativo contando que él las conocía por haber ido de mensajero a llevarlas los tributos que Cojuinco, su señor, debía pagarles. Habitaban por lo menos 70 pueblos hechos en piedra, conectados por caminos bien cercados y con guardas para cobrar derechos de paso. También dijo que una de ellas era señora sobre todas las demás, la cual era conocida como Coñori.